Entonces yo voy a abrir mi Visual Studio Code y voy a cargar mi proyecto Angular. Perfecto, entonces ahí tengo mi Visual Studio Code. Entonces me dice bienvenido. Y acá podemos ver el nombre de nuestra carpeta, ¿no? Editing Angular. Y los archivos que están fuera, los archivos externos al directorio src, en realidad son los de configuración. Son aquellos que nos permiten configurar las diferentes herramientas que están embebidas en el proyecto y que nos van a permitir correr los builds, correr el proceso de compilación, correr los unit tests, los tests de integración. Entonces, otra parte bien importante de lo que es el Angular CLI es justamente este archivo que se llama angularcli.json. Entonces, invito a revisar estos archivos, empezando por el Angular CLI, y veamos la estructura que tiene. Entonces, en realidad, este es un objeto JSON, es un objeto JavaScript, ¿no? Porque empieza en llaves, termina en llaves. Y bueno, se van definiendo pares clave, valor, ¿no? La clave siempre es una cadena, por eso vemos acá las comillas dobles. Y el valor puede ser cadena, puede ser un valor numérico, puede ser también otro objeto JSON o también puede ser un array, como en este caso. Este es un array que contiene diferentes objetos, diferentes entradas. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Vamos a ver las partes más importantes que tienen que ver con la configuración del Angular CLI. Entonces está el nombre de nuestra aplicación, se llama Editing Angular. Perfecto. A través de esta clave que dice root, de este parámetro, nosotros estamos indicando en dónde se encuentra el código fuente, dónde están los archivos TypeScript. Entonces todos ellos deberían estar en el directorio src. Por si eventualmente nosotros llegamos a compilar este proyecto y generamos un build, todo eso estaría acá, en este parámetro, outdir. Se llegaría a crear un archivo, perdón, una carpeta que se llame dist, ¿no? Si yo defino recursos o assets, como que también se conocen, estarían acá, dentro de assets, y bueno, también tengo un archivito suelto por ahí que se llama favicon.io. ¿No? Veamos acá, tenemos assets. Y bueno, acá está también el código fuente. Entonces sigamos. Nuestro archivo de inicio, el punto de entrada para empezar a cargar la aplicación, me dice que se llama index.html. Ahí está. También tenemos un archivo principal para todo el código TypeScript. El punto de entrada se llama main.ts. ¿No? Y así sucesivamente podemos ir revisando, podemos ir viendo diferentes parámetros de configuración que maneja el Angular CLI. Entonces, ¿qué significa esto? Todo este archivo me sirve para configurar el comportamiento del Angular CLI. No necesariamente es configuración de nuestro proyecto Angular como tal, sino del cliente, ¿no? Command Line Interface. Ok. Entonces sigamos revisando. Luego tenemos un archivito que se llama editor config, ¿no? Que bueno, es también una convención utilizar este archivo para poder utilizar diferentes editores o IDEs, ¿no? Que nos permitan manejar adecuadamente los espacios, las indentaciones de nuestro código, etc. Es simplemente para eso. Configuración para nuestro editor de código. También tenemos un archivito que se llama gitignore, que justamente me va a permitir evitar que se versionen el directorio dist, que es en donde vamos a tener la salida de nuestro proyecto, ¿no? Los archivos de compilación, las dependencias propias de nuestro proyecto que van a estar en Node Modules, archivos de configuración propios de IDEs o editores como el IDEA, ¿no? O este .classpath, o el directorio que genera el Visual Studio Code a la hora de abrir un proyecto, eso tampoco se debería versionar y así sucesivamente. Entonces también tenemos por otro lado un archivo que se llama karma.config, bueno, karma.conf,
y este archivo me va a permitir configurar el test runner. Entonces, dentro de la configuración de nuestro proyecto contamos ya con una herramienta que se llama Karma y que nos sirve para ejecutar los unit tests. Nuevamente, es un test runner. La tarea de Karma es ejecutar los unit tests. Entonces, toda la configuración inherente a los unit tests estaría acá, ¿no? Es la configuración de Karma, donde se le dice, por ejemplo, de que utilice estos plugins para integrarse con Jasmine, que es un framework de testing, ¿no? Entonces les explico un poco más. Jasmine en realidad define la sintaxis, el cómo tú vas a implementar los unit tests, ¿no? Te dice cómo defines tus bloques de test, cómo defines tus escenarios, etc. Y Karma te ayuda con la ejecución de esos tests. Entonces son dos herramientas. Por un lado está Jasmine y por otro lado está Karma. Entonces, esa es la configuración de la segunda herramienta, ¿no? También se le dice de que, bueno, vamos a utilizar Google Chrome para correr nuestros tests. Este es el puerto donde va a correr un servicio y luego vamos a ver cómo funciona esto. También tenemos el archivo que se llama package.json y que, al igual que los otros archivos JSON, son objetos. Son objetos. Bueno, acá también tenemos el nombre de nuestra aplicación. Tenemos el número de versión, la licencia que se tiene por defecto, en este caso es MIT, y bueno, define un conjunto de scripts para poder ejecutar acciones dentro del contexto de nuestro proyecto. Luego tenemos dos secciones que son muy importantes acá. Por un lado tenemos dependencias y por otro lado vemos dependencias, ¿no? O sea, dependencias de desarrollo, podríamos entender. ¿Cuál es la diferencia y por qué tenemos ambas cosas? Empecemos acá. Todo lo que esté definido en dependencies tiene que ver con herramientas que nos sirven como desarrolladores para poder trabajar en el proyecto. Entonces, las herramientas que estamos usando son Angular CLI. De repente vamos a utilizar ahí un compiler CLI, ¿no? Que se encarga de traducir todo el conjunto de HTML, componentes, todo lo que vayamos a construir a la manera Angular. También está lo que es el Language Service, está Jasmine, que como les estaba diciendo es un framework de testing, ¿no? Y que Jasmine lo vamos a utilizar tanto para escribir unit tests y los tests end-to-end. Luego está Karma, que como les estaba comentando es el test runner. Está un Karma Chrome Launcher, que es un plugin que te permite integrar Karma con Google Chrome. Y de la misma forma hay un plugin que te permite integrar Karma con Jasmine. Hay un plugin para poder generar reportes HTML a la hora de correr los unit tests. Y acá está Protractor, que es la herramienta que se encarga de correr los tests end-to-end. Entonces, Jasmine nos sirve para poder escribir los unit tests y escribir los tests end-to-end. ¿Quién se encarga de ejecutar los unit tests? Es Karma. ¿Quién se encarga de correr los tests end-to-end? Es Protractor. Y luego también está la versión de TypeScript que nosotros vayamos a utilizar. Y bueno, ahora ya saben qué es Protractor y para qué sirve y por qué lo encontramos acá. Entonces, esas son las dependencias de desarrollo. Son útiles para las tareas que tiene el developer. Bueno, también tenemos una sección que se llama Dependencies solamente. Entonces, es acá donde nosotros vamos a indicar cuáles son las dependencias propias de la aplicación, ¿no? Dependencias sin las cuales no sería posible ejecutar nuestro proyecto o desplegar. Entonces, obviamente está Angular y como les había mencionado, la convención es utilizar @Angular, ¿no? Para los diferentes módulos y paquetes que ha definido el equipo de Angular. Está el tema de animations, common, está el de compiler, core, formularios, ¿no? HTTP, etcétera, etcétera. Para el tema del routing. Y bueno, también está el tema del soporte de lo que es ReactiveX a través de RxJS, ¿no? Obviamente vamos a ir hablando de todo esto a lo largo del curso. Vamos a utilizar lo que es RxJS. Entonces, espero que se haya entendido la diferencia de aquello que tenemos definido en
la sección de dependencies y la sección de dependencies. Todo esto es configurable. Ustedes tienen el control de todos estos archivos. Entonces deciden si quieren hacer cambios en las configuraciones, quieren dejar de utilizar el módulo HTTP, quieren agregar nuevos módulos para la aplicación o nuevos módulos que les sirvan a ustedes en sus tareas de desarrollo, lo pueden hacer. Entonces la configuración de Protractor, que como les había dicho es la herramienta que nos permite ejecutar los tests end-to-end. ¿Qué implica esto? Desplegar nuestro browser y empezar a ejecutar los tests de manera automática. Entonces es acá donde define un timeout, un tiempo de espera para que empiecen a correr los scripts. También le dice que por defecto va a utilizar Google Chrome para ejecutar los tests end-to-end. Este Direct Connect se asegura de poder conectar Protractor con el Chrome Driver. Entonces, haciendo posible de que se levante directamente nuestro navegador sin necesidad de levantar un servidor Selenium o similar. Entonces, también estamos viendo acá de que Protractor se integra con Jasmine. Podemos utilizar otro framework de testing si es que gustan. Si es que conocen alguno, pueden usarlo. Pero, bueno, por defecto se integra con Jasmine. Entonces es acá donde podemos ir fijando las opciones que tiene Jasmine para nuestros tests end-to-end. En esta sección onPrepare nosotros escribimos el código necesario antes de empezar a correr los tests end-to-end, ¿no? Si queremos configurar algo, obtener alguna variable de entorno, etc. Todo eso podría ejecutarse acá en esta sección. Bien, y como están viendo, este archivo no es un objeto JSON, sino más bien es un script. Es un archivo JavaScript. Bien, luego está el archivo README, que es en donde ven las instrucciones para poder ejecutar el ngserv, cómo pueden hacer un code scaffolding, un build, correr los unit tests, etc. Luego está el archivo tsconfig, que nos sirve para configurar el compilador de TypeScript. Nos habíamos visto un poco de esto la primera clase y bueno, voy a resaltar las partes más importantes acá. No, y es que justamente el resultado de nuestro proyecto, de nuestros archivos TypeScript, va a ser un conjunto de archivos JavaScript que sigan la especificación ES5, ¿no? Que es el JavaScript que se soporta en absolutamente todos los motores JavaScript, incluyendo el de Google Chrome, el de Firefox, Safari, etc. Entonces, eso nos asegura de que sin importar de que usemos realmente lo último en cuanto a JavaScript o TypeScript, ese código vaya a funcionar realmente en cualquier navegador. Bueno, está el tema del source map que nos va a permitir generar archivos que mapean lo que es el TypeScript con el código JavaScript. Bueno, una opción que dice, ¿no? Si vamos a compilar al guardar cambios, etc. Entonces, este archivo es el que se lee también para poder generar nuestros builds y vamos a ver cómo funciona todo eso en algún momento. Bien, entonces ya que conocemos un poco este proyecto, veamos qué cosas podemos hacer con él.